Hola, buenas tardes. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a entrevistar a Dada Guanche. Voy a invitarle, vamos a ver si esto funciona hoy. Me parece que este es ahí. Ay, qué bueno. Hola. Hola Ana, Tienes que espera, darle la vuelta a la le- cámara. eso es. Ahí Ahora. está, ahí está, ahí está. Mira, yo estaba con la duda de que si iba a funcionar, no iba a funcionar, porque las últimas veces no ha funcionado. Ay, madre mía. Ay, madre mía. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí un poco entretenido hoy, que ha sido un día largo de trabajo, pero bien, contento de estar aquí contigo ya y poder compartir este ratito. ¿Conseguiste descansar un poquito? Bueno, no mucho, no pude, No. no pude, no pude. Cuando uno Lo se intenté. propone eso, normalmente no suele funcionar. Exacto, suele ser al Nada. contrario. Siempre sale alguna cosa, pero bueno, me intenté poner en horizontal, pero bueno, nada, ya hoy, ya Pero luego tendremos después de la rato ya. entrevista podrás, ¿no? Después de la entrevista No, podrás. no porque tengo jaleo, pero da igual. Ya llega hasta la hora crítica del día, son las 3 de la tarde. Mira, dice Nati Laenesden, Chuos, Guanchuro ya tocaba. Oh, Natalia, qué grande, qué gran artista. Ella la has tenido en el programa. Ella, La has tenido en el programa, Natalia. sí, de las primeras, sí, claro. Claro, claro. Sí, Natalia es porque yo a una de las más Nati, grandes voces de Canarias, de las más sí, sí, grandes sí, voces y dentro del género, sin duda alguna es la reina total, porque eso es una maravilla totalmente, sí, sí, de sí. artista, de persona y todos los ámbitos una grandísima compañera y amiga. Sí, bueno, yo a Nati la conozco, es que ya no sé ni cuándo, desde hace tiempo ya. Bueno, te manda besos. Eso es. Aquí ves. Un Yo no sé besito, si ves Nati. los comentarios. ¿Los ves? ¿Los comentarios? Sí, 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 los veo, los veo. Ah, Le vale, estoy porque a respondiendo, de veces hecho. no los ven, a veces no los ven, Sí, entonces sí, sí, bueno. sí. Pero los leo igual. Dice, sacando colores a mí estás a estas horas de la tarde. Bueno, bueno, pues nada, vamos a empezar con la entrevista. Yo siempre hago tres preguntas a todo el mundo. Ujú, La primera es de dónde eres, la segunda es si vienes de una familia musical, y luego lo ujú. explico. Y la tercera es cómo, por qué y cuándo te metiste en este mundo de la música tú. Pero vamos con la primera, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí, de Tenerife. Si bien nací, por circunstancias de la vida, nací fuera, yo tenía que nacer en Fuerteventura. Mi familia en el momento de mi nacimiento estaba fuera en Cataluña. Y yo vine con 3 meses. Con 3 meses me radiqué aquí en Tenerife. Entonces, yo soy tinerfeño y Vale, guanche de alma y corazón. vale, vale. La segunda pregunta es si vienes de una familia musical, No particularmente, no. No, ¿no? mi madre sí le gustaba la música. Recuerdo que cuando yo era niño cantaba mucho. Y mi padre, la verdad que se pasó la vida trabajando. El hombre no le recuerdo nunca teniendo ese momento de. Sí que es verdad que mis hermanos, que son mayores que yo, sí tenían música, pero yo no especialmente recuerdo que mis padres tuvieran esa afición. Al menos no tocaban instrumentos ni se No, dedicaban a nada musical. no quiero, a ver, la gente malentiende. Cuando yo pregunto eso, no quiero decir que tus padres hayan sido músicos o que hayan tocado un instrumento. Quiero decir si vienes de una familia donde había música en el entorno. Exacto, por eso primero especifiqué que no eran particularmente melómanos. Sí es verdad que teníamos vinilos y mi padre algún disco tenía y mi madre le gustaba mucho la copla y cantaba y tal, pero no era una casa donde estuviera sonando música todo el día, ¿no? Vale, vale, vale. Sin embargo, Bueno, yo por mí sí, yo desde que soy muy pequeñito, quizás por mi hermano también, que sí que él escuchaba bastante música, mi hermana también, pero yo sí me aficioné muy niño a la música. Me encantaba Michael Jackson, como a la mayoría de niños de mi generación, sí, 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 sí. y yo pues la verdad que me influencié mucho de la música soul, el rock,
Y vamos, desde pequeñito me ponía los vinilos. Recordaba, ayer estaba tarareando una de las canciones que teníamos aquí en vinilo en mi casa, que era esta canción, la de Pink Floyd, la de The Wall. ¿Te acuerdas de esa canción? Da-dam, da-dam, tum, bueno, no la hago como es. Y algunas canciones de esas que había, le gustaba mucho Queen, yo escuchaba mucho Queen de niño, por influencia de mis hermanos, Barricada, escuchaba mucho rock alternativo, y también folclore canario, se escuchaba, lo poco que se escuchaba aquí en mi casa. Sí teníamos esa posibilidad, o sea que sí tuve la oportunidad de niño de disfrutar de la música sin ningún tipo de limitación. Vale, bueno, entonces vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí, que algo de música Sí, me llevo. Yo porque, y recuerdo a bueno, mi madre, algo, mi madre cantando, la recuerdo cantando. Mm. vale, y bueno, yo siempre digo que los hermanos mayores, yo no tuve hermano mayor, pero he escuchado de muchos músicos que sí, que los hermanos mayores tenían discos y por ahí de alguna manera influenciaban a ustedes, ¿no? Siempre es bueno tener algún tipo de, bueno, pero es raro que no haya de alguna manera algún tipo de influencia en casa. Sí. Los hay, ¿eh? Los hay. Muy pocos, pero los hay que se han metido después a ser músicos. Pero en Mm, general siempre hay como algo que les lleva, o los amigos, o, mm. ¿sabes? Hay algo que siempre te lleva a eso. Bueno, y la tercera pregunta, ¿cómo, por qué y cuándo te metes tú ya de lleno ¿Hubo un momento, fue una cosa natural? ¿Cómo fue el proceso para que tú te metieras Bueno, yo sé que llevas 20 años en el panorama, pero Mm. para llevar esos 20 años tuvo que haber algún tipo de trayectoria, algún tipo de historia, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue. Realmente lo que siempre hubo en mi casa fueron libros. Aquí siempre mi padre era un devorador, quizás no pasaba tanto tiempo escuchando música, pero sí lo recuerdo siempre con un periódico en la mano y con alguna novela, algún libro. Como digo, era un hombre que yo lo recuerdo siempre trabajando, pero bueno, los ratos que podía estar él tranquilo, los fines de semana y cuando nos íbamos por ahí, pues siempre estaba leyendo, siempre, era su afición. Entonces realmente yo en la lírica, porque no sé si decir en la música, en la lírica, me aficioné a través de la lectura. Es decir, yo empecé de adolescente a escribir tonterías, como muchos adolescentes, muchas adolescentes, y con esta afición que fui cogiendo a escribir y a leer poesía, me fui aficionando a componer. Pero yo, como te digo, ya desde pequeñito, desde que tenía 8, 7, 8 años, yo era un fanático de Michael Jackson, de los que lo imitaba, bailaba como él, me hacía el moonwalker y era famoso aquí en la zona mía por ser bailarín y entonces digamos que eso lo tuve siempre desde muy niño. De adolescente quizás dejé ese aspecto, yo podría haber perfectamente estudiado danza porque me encantaba, se me daba muy bien. Podía perfectamente haber estudiado algún instrumento, cosa de la que ahora me arrepiento no haberla pedido y no habiéndolo hecho, sin embargo, siempre mm, conecté esa pasión mía por el baile, por la música, con la pasión por componer y por crear líricas. Y ya a partir de que tenía 18, 17, 18 años, pues era el típico que en todas las acampadas me lanzaba a cantar y hacer mis improvisaciones. A mí lo que me gustó mucho de pibito siempre fue improvisar y imitar canciones o cantar canciones sin saber bien inglés, pues te cantaba las canciones de uno y de otro. Y ya cuando salgo de aquí, porque me fui muy joven a trabajar y a estudiar fuera, y a partir de ahí empecé a verme rodeado de un panorama musical que me acogió y me sobrecogió, porque de repente vi que ese potencial que yo tenía y esas ganas de crear y de componer y tal, podían encontrar reflejo pues en personas que creían que yo era capaz de hacerlo bien. Digamos que aquí en mi ambiente natural siempre fui pues eso, el de las acampadas, ¿no? Pero cuando lo hice públicamente, de manera muy paulatina, me lancé primero en una fiesta, luego me acuerdo de una manifestación el 1 de mayo, en lo alto de un camión en Barcelona, que me subí ahí con un micrófono y empecé a cantar y tal, y a partir de ahí me fui metiendo en el mundo de los sound systems, que vienen a ser
lo que es la música jamaicana llevada al formato de vinilo, se pinchaba con 45 o 7 pulgadas y con micrófono. Entonces, el Selecta lanza las bases o lanza los temas y luego le da la vuelta al vinilo, al disco de 45 y por la parte de atrás está la versión instrumental. Y ahí te lanzas a improvisar, lo que se dice a tostear, que no es cantar propiamente, es casi recitar. Y poquito a poco fui metiéndome y fui ganando confianza. Yo nunca fui un gran cantante, nunca desde el principio no destaqué por mi voz ni por mi afinación. Quizás por esa carencia de bases, por decirlo así, más musicales o académicas, ¿no? No tuve esa formación, pero fui intercalando, sobre todo al principio, un periodo donde me dediqué a cantar, a participar en grupos, de todo tipo, a hacer intervenciones, y lo llevé al recitado de poesía musicada en directo. Durante 3 años aproximadamente, entre el 2002 y el 2004, 2005, me dediqué a recorrer muchísimos lugares. Estuve en todo el norte de la península, en País Vasco, también en Cataluña, nos recorrimos Cataluña, estuvimos en la zona de Valencia, estuve también en Italia y me dedicaba con un compañero que tocaba la guitarra clásica y flamenca a empezar a subirme a un escenario a recitar. Entonces, realmente lo de cantar fue algo muy anecdótico hasta que yo me vi solo, con un guitarrista en un escenario, yo solo con mi voz, y empezar a tener ahí que poner a la gente, digamos, a vibrar a través de mi entonación y tal. Y ahí fue donde ya uní ambas cosas, la pasión por escribir, por componer, con el amor al recitar y al cantar. Puedo preguntarte por qué, qué es lo que estabas haciendo. O sea, ¿te fuiste por trabajo, te fuiste por estudios? Me, ¿Cómo me, fue? realmente me fui a estudiar y a salir de este entorno que yo tenía, que tampoco era en esos momentos, yo me juntaba estaba en ambientes que no eran los más idóneos para mi desarrollo, o sí, era lo que tocaba, pero en ese momento fue básicamente para estudiar, yo me fui para estudiar. Lo que pasa que yo enseguida me incorporé ahí empecé a trabajar y de hecho me pasé muchísimos años viviendo allí. Yo estudié ciencias políticas y de la administración Ok. y luego empecé educación social. Yo siempre fui un saltimbanqui y bastante inconstante en general, en la mayoría de cosas que emprendía. Y tuve varias fases estudiando políticas, luego empecé con educación social a distancia y no la terminé. Y luego me hice el ciclo medio de auxiliar sociosanitario. Yo trabajé de todo, trabajé desde los primeros años pues de camarero, camarero de bandeja, camarero de sala de noche, tuve muchísimos años, estuve muchos años de camarero y de DJ en la misma sala, en la sala Circus, en Cerdañola del Valle que vivía yo, y bueno, te puedo decir que hice de todo tipo de trabajo hasta que me encontré ya muy cómodo trabajando con personas, y a partir de ahí empecé a trabajar con personas con diversidad funcional y trastornos de conducta, me especialicé en eso y a partir de ahí ha sido uno de los trabajos donde más años he trabajado. Luego, a mi vuelta aquí, pues volví a trabajar en todo tipo de cosas, estuve trabajando en eventos, montando equipos de sonido, con todo el tema sobre todo de sonoro, digamos, de equipo técnico de sonido, también, bueno, muchísimas otras cosas. He sido hasta socorrista, para que me entiendan. Así Sí, que sí, sí, sí. he, Te he creo. tenido muchas facetas y básicamente agradezco mucho esos casi 10 años que estuve fuera, porque aparte de formarme personalmente y culturalmente, estuve muy cercano a movimientos sociales, al entender la sociedad desde un punto de vista del activismo, es decir, a construir la realidad que deseamos tener. Con esto, te lo pongo en práctica, pues a montar eventos, a montar charlas, desde centros sociales, a dinamizar, sobre todo a movernos por donde podíamos para participar de forums, para participar de contracumbres. Era la época de la contracumbre del FMI, cuando se empezó a saber de lo que era el Banco Mundial.
la época en que la Unión Europea se empezó a blindar, estaba hablando principios de la década del 2000. Y en esos momentos yo me curtí mucho, no solo a nivel cultural, a nivel personal, sino a nivel, digamos, mental. Ahí entendí muchísimas cosas que aquí pues no las había, no había tenido esa percepción, y cuando vine para acá me traje todo ese bagaje y enseguida lo conecté con mi gente y con mis amigos de toda la vida y con lo que yo había echado tanto de menos, que era nuestra sociedad, que si bien en esa época nos quejábamos mucho, o había gente que se quejaba mucho de que si no salías de aquí no ibas a llegar a nada, de que aquí esto era un pueblo, de que era un muerto, que aquí la vida era espantosa, hasta que eso empezó a cambiar gracias a personas de mi generación que, habiendo tenido también la oportunidad, muchas de ellas, de viajar, de estar fuera, trajimos todo ese bagaje y lo volcamos aquí y conseguimos, por ejemplo, en el panorama de la música reggae, por ejemplo, crear una cosa muy bonita a partir de la segunda década de este siglo, digamos, del 2010 en adelante, conseguimos aquí levantar un movimiento que ya existía, que ya había gente haciendo música, pero que se convirtió en algo muy bonito porque conseguimos unir a todos esos artistas y empezar a trabajar con locales donde antes nos despreciaban y era el reggae era como, ah, sí, venga, vete ahí y págame casi, ¿no? En vez de pagarte, casi que tenías tú que pagar para que te dejaran actuar los peludos, los grifientos, a que de repente se nos considerara. También es verdad que llegaron personas también de fuera que empezaron a traer también dinámicas de promoción, crear eventos, cosas que antes nos costaba más, hacer grandes festivales donde venían figuras internacionales, y todo eso fue una construcción pues que partió de esa posibilidad de que muchas tuvimos de salir y ver lo que había fuera de aquí y las maneras en construirlo. Yo siempre me ligué mucho al trabajo de base, a la acción social de base en centros sociales. Aquí estuve muy ligado siempre al Centro Social Taucho, aquí en Santa Cruz, desde adolescente. Yo no lo dije antes, pero una de mis más grandes influencias musicales fueron los grupos locales que tocaban en Taucho, que era prácticamente el único local en Santa Cruz. Había otro de heavy metal, que estaba muy cerquita además, un poquito más arriba, pero no era mi género. Entonces en Taucho yo escuché por primera vez un grupo de reggae, amigos míos, escuché mucho punk, mucho rock. Entonces ahí fue donde yo vi que cualquiera podía hacerlo si quería. Es decir, viendo en un lugar tan familiar para nosotros como era Taucho, ver que todas esas personas se subían y tocaban, decía, coño, ¿y por qué no? Pasa que a mí me llevó todavía años hasta que salí realmente a desarrollar esa faceta. Vale, vale. Bueno, es que Viene la tormenta, viene la tormenta. no, las tardes son malas porque es cuando se revolucionan los de abajo y entonces los gatos y bueno, por las mañanas están más tranquilos, lo tengo comprobado. Por eso hago las entrevistas súper temprano porque los perros están como medio dormidos. Bueno, volviendo. Eh, Mi pregunta es, ¿por qué el reggae? O sea, ¿qué tiene el reggae que te llevó a, o sea, teniendo tantas influencias como el punk, bueno, y Michael Jackson, y yo que sé, atrapó a ti, porque me dices que casi desde el principio te pusiste a hacer sound system con música Mm, jamaicana. mm. ¿Qué es lo que te cautivó de ese tipo de música para que sigas hasta el día de hoy con esto, ¿no? Te diría que el mensaje, pero lo cierto es que tampoco yo entendía del todo las letras. Entonces creo que la música de raíz en general y el reggae en particular tienen algo muy especial, que es que no necesariamente tienes que entender la letra para entender por dónde van los tiros de lo que se está transmitiendo. No sé si me entiendes. O sea, no hace falta que traduzcas literalmente la letra para tú saber que esa canción está hablando de algo revolucionario, de algo que llama a levantarte, de algo que es el mismo ritmo, la conjugación de melodías, de todo lo que puede conformar una canción,
al final tiene un espíritu y a mí me atraía mucho eso, me atraía mucho todo lo que era rebelde, todo lo que era contestatario. Y claro, uno veía a Bob Marley, solo ver la estética de los rastas, ¿no? Que eran uno de los más importantes representantes del reggae, que el reggae no solo es rasta, pero eran, digamos, los que más nos llamaban la atención. Entonces, eso me cautivó desde el principio. Y luego yo escuchaba mucho, también escuchaba breakbeat, se escuchaba mucho aquí, hardcore, lo que llamamos hardcore, ¿no? También progressive house, porque tenía amigos que ya eran más mayores que yo, que pinchaban y que les gustaba mucho esa música, que coleccionamos los cassettes del Bobby y del Busby y de los locales de las Verónicas donde venían los DJs británicos. Pero es que esa música, igual que pasó con el hip hop, el rap, tuvo mucha influencia de la música jamaicana. Hay que decir que la música jamaicana ha sido precursora de muchos otros estilos urbanos que luego se crearon en diferentes puntos del planeta, influenciados por esa filosofía. ¿Cuál es la filosofía que a mí me atraía y que creo que inspiró a esos otros movimientos? La filosofía de que cualquiera puede hacérselo si quiere. Con un equipito y con un micrófono y con una guitarra y con una batería, tú puedes hacerte, puedes ser Bob Marley, ¿entiendes? Puedes hacerte la música que tal. Y luego, pues porque, no sé, tuve la suerte que desde pequeño me gustaba mucho, me juntaba con gente muy amante de la tierra, nos gustaba perdernos por ahí, irnos para los barrancos, irnos para las playas perdidas, que ahora ya no lo son más. En esa época todavía estaban perdidas. Y de esa mística natural, eh, yo le identifiqué con el sonido reggae, ¿no? O sea, a mí yo escuchaba un tema de reggae. De hecho, me pasaba que yo escuchaba grupos en esa época que no me llamaban la atención y que hoy día son mis favoritos. Entonces, fue un proceso muy paulatino. Lo que sí debo decir es que nunca me centré solo en escuchar un género. Yo siempre he sido un melómano. De hecho, pues yo qué sé, descubrí el jazz con 16 años, con un programa que yo me ponía por las noches antes de ir a acostarme para ir al instituto. Se llama Jazz porque sí, me acuerdo del nombre. Y recuerdo que flipaba, porque me lo ponía para dormir y escuchaba esas melodías, esa improvisación, esa, no sé, esas estructuras tan locas y tan inspiradoras. Y entonces, en general, siempre toda la música, el flamenco, he escuchado mucho flamenco también. He pasado por diferentes épocas. Tuve la época que escuchaba a Víctor Jara, día y noche, a Silvio Rodríguez, o sea, que realmente a mí lo que me atrae de la música es el espíritu transformador que pueda llegar a tener. A mí una música que no dice nada, bueno, la puedo bailar un rato para vacilar, para echar un lote y echar un vacilón, pero no es algo que yo me vaya a poner así para escuchar en mi casa o en el coche o cuando tenga oportunidad. Sin embargo, el reggae siempre me apetecía escucharlo. Y como es tan grande y tan inabarcable, porque aunque sea una isla de donde surge el sonido, es una isla tan pequeña, en realidad tiene un potencial de alcance tan grande que, bueno, para que me entiendas, en Jamaica se producen aproximadamente 200 canciones a la semana. ¿Qué dices? Jamaica, Jamaica es poco más grande que Canarias, o si Sí, sí, juntáramos todas bueno, las es islas, bastante más grande, si juntáramos todas las islas, no te creas que mucho más, que ¿no? Canarias. No, 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 o sea, tampoco es Cuba, o sea, es más pequeña que Ah, Cuba, ¿entiendes? Cuba es grande, Por pero bueno, eso. Jamaica yo creo que es más. Bueno, no sé, no tengo ni idea. No, 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 no voy a hablar de lo que no sé. No es un Nunca hablo de continente lo que no sé. Si no estoy no segura, es, no no es voy a un hablar. país muy grande, para que me entiendas, es un país relativamente pequeño que tampoco tiene tantísima población. Sin embargo, el más triste allí es un artista. O sea, digamos que han estado exportando música de manera continuada durante décadas y décadas, desde los años 50, 60 Sí, sobre todo, y ya en los 70, que se popularizó el reggae, el roots rock reggae, que era el sonido que en esa época triunfó, a través de Marley, de Jimmy Cliff, Peter Tosh y toda esta gente. sí, sí, sí. Bueno, yo quiero hacer un inciso de algo que dijiste del Bobbies, del Progressive House y toda esa música. Ujú, Resulta que yo tengo un vínculo con esa música también porque mi hermano era ujú. uno de esos DJs. Ah, sí. ¿Quién es tu Sí. hermano? Bueno, no, no sé si se llama David Dyer, era su nombre, su nombre de David DJ. Dyer, Daya. D-I-A-H. Él Daya.
Me suena. Bueno, ¿cómo se llamaba? Shah. Ket Shah, ¿Cacha? Ket Mm, Shah. Ketcha es un chico, bueno, es un señor ya, un DJ que sigue siendo DJ de esa época, que venía mucho al Bobby's y tal. Bueno, mi hermano, de hecho, llegó a tener su propio club en el puerto y Ah, él contra. era más, sí, él era más de Deep House Ok. y su compañero era más de Progressive, Mm. pero bueno, nada, un inciso, nada que ver. Pero No, bueno, no, pero sí, es pero fíjate algo cómo, que cómo nos influenciaba, ¿no? sí El tener a me alguien llamó la cercano. atención. Claro, y es que esa música era un musicón. O sea, yo me acuerdo de Sí, sigue siendo. claro, sigue siendo. Lo que pasa es que hoy día hay revival, hay continuo. Yo tengo uno de mis mejores amigos, es un DJ internacional que es muy conocido, se llama Pablo Fierro. Él es de aquí Yo lo conozco. Bueno, lo Ah, pues, conozco, mentira. Lo ¿sabes quién conozco es? de los días del MySpace que hemos hablado. Él tiene un hermano, ¿no? Sí, Juan. Juan Fierro, que Sí, también es sí, un sí, Juan grandísimo DJ. Sí, exactamente, pues yo tenía conversaciones con ellos sí, hace 20 años, exacto, cuando el MySpace. Y no exacto. sé si los llegamos a conocer personalmente, pero sí hablábamos. Pablo hoy día es un número uno del Afro House mundial y ellos Fíjate. se inspiran mucho en la música de esa época, de finales de los 90, ¿no? Pero vamos, que yo recuerdo esos carnavales abajo en el sketch, en la Plaza del Príncipe, yo siendo un niñato, porque uno salía y se tenía que hasta prácticamente montar para poder llegar a tu casa por la mañana el día siguiente, ¿no? Te hablo con 16, 17 y si pocos años. Y no sé, a mí me transformó ese sonido, ¿no? Porque era una música que realmente estaba llena de vitalidad, reflejaba mucho lo que era nuestra generación en esos días, finales de los 90 donde se Bueno, yo te mezclaba hablo también, de principios, de finales de los 80. Yo te claro, estoy principio, hablando de de principios de los el 90, acid 91, house, sí, 92, sí, exacto. 93. Eso es cuando mi hermano era DJ, o sea, en esa La, época. claro, la Te estoy época hablando de hace 30 y pico de años ya. el Monkey Bar, todo eso, ¿no? Que Yo habían, sé que él me habló del Bobby's, un sitio que estaba por el aeropuerto que se llamaba La Yegua Loca, ay, La sí, sí, Yegua sí, Loca. igual loca, sí, sí. Nunca llegué a ir porque yo, rollo after y tal, yo soy una persona que no me va, pero nunca llegué a ir, pero sí fui a otras cosas y sí, sí, Mm, sí, lo pasé. A mí es que me gusta mucho la música, man, de ah, todo tipo, de casi exacto. todo tipo. Tuvimos en Canarias suerte, es una de las cosas que ha podido dejar positivas el, el fenómeno de la turistificación. En ese momento no era tan agresivo o no había llegado a los niveles que hay hoy, pero es verdad que aquí venían a hacer fiesta de viernes a domingo, o sea, aquí venían charter, se iban para las Verónicas, se pegaban 2 días de fiesta y se volvían. Era como su lugar de fiesta de los guiris, ¿no? Y Imagínate. trajeron toda esa música, luego vino el garage, yo qué sé, pues eso, el breakbeat, y luego ya el jungle, todo eso fue evolucionando. Pero sí, sí, vamos, yo te digo, yo recuerdo que toda esa influencia que tuvimos musical aquí en Canarias, por ejemplo, en Gran Canaria no la tenían o no era tan específica. Gran Canaria, mientras nosotros estábamos escuchando el breakbeat, temazos de breakbeat y de progressive yo qué sé, ya lo que eran garage y estos sonidos más tal, luego vino el two-step. En Gran Canaria estaban escuchando máquina, ¿no? Sí, a ver, te lo dicen, es verdad que habrá Sí, de pero todo porque es otro, son ambientes completamente distintos, no sé ni por qué, pero sí. por los canales por los que llegaba la música. Aquí teníamos esa influencia a través de esos locales que teníamos aquí y nos llegaba. Entonces, digamos que eso fue un aspecto bastante positivo, que también siempre el movimiento de personas, más allá de que hayan razones coyunturales que puedan hacer que eso pueda ser pues, excesivo, dañino, la turistificación, la masificación, el colonialismo como fenómeno. Es verdad que el intercambio de personas, por lo general, también suele llevar aparejado un aspecto positivo, que es la mezcla y la fusión de culturas. Y al final la música es lo que nos une a toda la humanidad. Te puedes escuchar un tema de un cantante de Sri Lanka y sentirlo como si lo llevaras escuchando toda la vida, ¿no? O, yo qué sé, música
de los mongoles o del Tíbet, ¿no? O de Nueva Zelanda. El reggae mismo, que hoy día hay grupos de reggae internacionales en todos lados, incluyendo Canarias. Aquí tenemos referentes de reggae que se escuchan internacionalmente como reggae reconocido a nivel global. Y Qué no es bien. nuestra música, no nació aquí, sino que No, pero bueno, ¿y qué? se desarrolló. La música nadie es dueño de la música. Exacto, exacto. Nadie es dueño, no creo en eso, ¿sabes? No me gusta la gente que dice, no, es que estás apropiando culturalmente. Pero ¿qué me estás hablando? Además, sí, bueno, bueno, Adam Adama Silla, sí, Adama. Adama, ¿cómo bueno, está mi niño? ¿Cómo está mi te dice niño? hola, señor Carlos. Sí, es un menor con el que yo trabajo, un niño de Ah, Senegal, súper buena persona. vale, vale. Adama, ponte a estudiar, ponte a estudiar. Deja el Instagram. Ah, claro, sí, el Instagram, bueno, no, es más fácil que entrenar. Bueno, nada, cuéntame un poquito de la trayectoria entonces, como me estabas diciendo que habías tocado por varios sitios, bueno, cantado o recitado durante 3 años, me dijiste, o me equivoco, por Sí, toda la península, bueno, por parte de la sí, península, ¿no? en zonas concretas. Zonas de la Pu- península, con un guitarrista, y después qué, hiciste. Después volví a la música, porque eso fue como una especie de parón que hice, donde entré en esta fase, digamos, de autorreconocimiento, de entender que mi voz daba para lo que daba, que yo no era cantante de flamenco y que podía ir haciendo pues lo que yo podía. Y a partir de ahí ya fue que me metí de lleno. A partir, te hablo del 2004, 2005, empecé a ir a estudios a grabar, a relacionarme con grandes productores. Cuando venía a Canarias, pues siempre venía en vacaciones, a pasar las vacaciones en familia y sobre todo en Navidades, en verano, en carnavales, tal, siempre que podía me escapaba en Semana Santa, pues empecé a trabajar ya con artistas de mi generación que estaban también desarrollando el género aquí y ahí fue donde empezamos a cultivar ya ese movimiento que sobre todo se llevaba del reggae, pero también de la música dancehall. El dancehall es, es una subvariedad dentro del panorama de la música jamaicana. El dancehall, Dancehall, el dancehall. dancehall, dancehall, exacto. Yo es que no Sí, tengo sí, yo la digo, no sé lo que es eso y de repente entendí lo que es. exacto, Dancehall, sí, sí, sí. dancehall, sí, sí. Pues eso, Sí. el dancehall, pues básicamente fue lo que nosotros empezamos a hacer aquí, que nos hacía. Esto nos llevó hasta el 2010, 2011 y a partir de un poquito antes quizás ya empezaron a salir otros grupos, otras artistas y esto creció. Entonces yo me dediqué pues toda esa el resto de década a trabajar en qué, en grabar, en componer, en grabar canciones, en tener material que yo luego pudiera interpretar en los directos. No siempre iba a improvisar con un micrófono, me gusta cantar cosas, me gusta contar cosas. Entonces hasta el 2010, 2011 y luego ya el trabajo que se vino fue un trabajo de internacionalizar lo que veníamos haciendo aquí. ¿Cómo? Pues participando 2006, viví un año en el norte de Italia y yo ahí me hice con el lugar a través de la música, es decir, que éramos un sound system con gente local y nos movimos por toda Italia, cantando y haciendo música pues internacionalmente. Y luego tuve la suerte de participar en festivales internacionales y juntándome con gente de aquí, de allí, entonces también en el sur de Francia. Entonces, digamos que esa década, la década del 2010, o sí, del 10 al 20, De pues 2000 a fue 2010. Del 2000 a 2010. La primera. exacto. No, la primera, digamos que fue la conformación de lo que sería mi noción como artista. Hacer mi estilo, ver dónde me identificaba yo, qué género era el que yo mejor sabía desarrollar. Y del 2010 al 2018, vamos a hablar que la pandemia, 19, la pandemia luego fue, digamos, otro impasse. Sí, claro. Lo que hicimos en Canarias fue internacionalizar nuestro sonido. Es decir, yo en la época del MySpace que comentabas antes, a mí me seguía muchísima gente de Latinoamérica.
de México, de Costa Rica, de Venezuela, de... Mira, Marco, Dice, Italia, estás siempre bienvenido, hermano. Bueno, eso ya no. los artistas serán siempre bienvenidos. Ah, vale. Grazie fratello, io mi ho sentito così bene all'Italia, così trattato bene che per me anche una casa siempre será una casa. Y allí hice muchísimas relaciones. El reggae en Italia y la música en Italia es un universo. O sea, si tú vas a los diferentes estilos de música a lo largo de la historia, los italianos siempre han conseguido captar ese estilo y hacer lo propio. Tú te vas al rock, hay grandísimos grupos, Vasco Rossi, que te digo yo, no sé, Marco, dime alguno más. Artistas de rock, artistas de reggae, hay artistas de reggae que hoy día son fundacionales, desde Africa Unite, el propio Albo Rossi, exacto, el arte es el idioma universal. Y ese pueblo siempre ha tenido la capacidad de hacer las cosas a su manera y convertirlas en su propio estilo. Yo me influencié mucho en Italia, flipé, porque allí la gente lo vivía de una manera increíble. Yo cantaba en español y sin embargo tenía éxito, es decir, la gente disfrutaba y me entendía. Entonces, pues, volviendo un poco a la narrativa, en esa segunda década, porque yo quiero ver mi historia, mi historia artística, relacionada con la historia de mi generación, de nuestro pueblo, de nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque al final la música, como dice el compañero, el arte, es un fenómeno aglutinador, es un fenómeno donde la humanidad se une, donde las personas nos unimos y donde conseguimos entender que somos todos parte de un mismo sistema y de una misma fórmula de piel y hueso que si lo entendiéramos de verdad, toda la humanidad se acabarían las guerras, se acabarían los problemas. Y el arte es el mejor elemento para hacerlo. Entonces, yo siento que en mi evolución artística siempre he arrastrado o he tratado de llevar detrás mío a mucha gente, igual que yo he seguido los pasos de otras personas. Entonces, puede decirse que la evolución del género que yo represento ha ido a la par de mi persona y de mi generación, porque yo soy uno más de un grupo de jóvenes que aquí pues iniciamos esto y lo llevamos adelante. Recogimos el testigo de otras personas anteriores y hemos debido dejar también nuestro testigo a las que han venido. Pasa que es verdad que nuestro género está un poco, el reggae aquí en Canarias ahora mismo está un poco obsoleto porque no ha salido una generación, una cantera de nuevas artistas o talentos que hayan podido seguir innovando. Se ha quedado un poco ahí los que estábamos, alguien que sí ha querido, pero luego han venido otros géneros. También es verdad que hay otros géneros urbanos que han dado artistas de lo más grande, que seguramente esos pibes nos escuchaban a nosotras, ¿no? Yo qué sé, Cruz Capuné, Quevedo, yo qué sé, El Bejo, esa gente escuchaba el Veneno Cruz, esa gente escuchaba Catarsis, esa gente escuchaba Me cago en tu padre, que es un grupazo de rap, y un montón de otros y a nosotros segura, Da King Crew, la propia Lions Den, yo qué sé, infinitos artistas y bandas. Entonces, bueno, esa segunda década creo que sí fue la consolidación de una voz propia para el sonido reggae en Canarias y para la música urbana en Canarias. Y ya a partir del 2019-2020 creo que se ha producido otro fenómeno que es el volver a un estado de cierto letargo donde todos esos locales que nos acogían, todos esos festivales que empezaron a darse, pues volvieron a cerrarse un poco a nuestro género y a buscar otras cosas que ofrecer. Entonces, son procesos naturales y es lógico que así sea. Y en nosotras está pues el poder seguir haciendo cosas que a los que sí les gusta este estilo y esta música, pues les siga gustando. El año pasado, bueno, ahora si quieres hablamos de eso, pero yo he seguido siempre publicando y haciendo música nueva siempre. O sea, nunca he parado de hacer música, porque además no lo hago ya ni como artista que se expone, lo hago como terapia personal, individual y privada, ¿no? Me sirve para yo poder seguir adelante tanto el cantar como el escribir, porque yo tengo otra faceta que sí he mantenido también y que últimamente la tengo un poco más activa, que es la literaria. Yo escribo libros de poesía, escribo poesía, más que libros, escribo poesía. Luego he tenido la suerte que algo de eso se ha visto publicado. Pero Qué vamos, que bueno. lo que más me gusta es la narrativa y la poesía.
Bueno, empezaste por ahí. Claro, Si claro, todo fue lo que a vino mí, ahí, ¿no? Entonces es como un poquito, es lo que te, de alguna manera te llevó porque al final las canciones son de alguna manera poesía, claro. ¿verdad? Lo Eso que es lo que yo descubrí, lo que descubrí en el escenario con esta guitarra, era que digamos, la magia de la música no está solamente en el sonido, está en los silencios. Igual sucede con la palabra. Ujú. Una palabra enmarcada en según qué tensión de silencio va a tener un poder mucho mayor que una retaíla de palabras en medio del ruido y del sonido ambiente. Entonces, la música es silencio. La música son los silencios que se insertan, digamos, o que se interponen entre las notas musicales. Eso es lo que hace que la música sea emocionante, el que sepa crear los momentos para que ese sonido concreto te entre dentro. Y eso es como a la hora un masajista, un fisioterapeuta que te quiere arreglar unas vértebras, primero tiene que masajear, tiene que dejar y poco a poco va preparando el lugar para hacer el movimiento que recoloque ese hueso o esa musculatura. Pues la música es lo mismo, los silencios y la poesía de las sonido. Tú te escuchas un tema de Michael Jackson, que lo estaba escuchando hoy de casualidad, estaba haciendo, me puse en el coche trabajando los grandes éxitos, y tú escuchas una canción instrumental de cualquier disco de Michael Jackson, Thriller. Vamos, el Beat It, ¿no? Beat it, beat it, beat it, beat it, tan. Boom, 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 boom. Tiene unos bajos, eso está producido por Quincy Jones, uno de los más grandes Sí. compositores. Tú la escuchas instrumental y flipas, pero es que encima le pones la letra y mejora. Entonces, eso es muy complicado de hacer. Y eso yo espero algún día lograr hacer algo parecido. Es decir, música que emocione a los que la escuchen igual que me pudo emocionar a mí en el momento de componer. Esa es mi única aspiración. Qué bonito, de verdad que sí. Y Bueno, contagiar a los pues demás, inspirar a los demás. Eso es lo que yo único quiero. Inspirar a que uno diga, pero si el papa frita este puede hacerlo, no lo voy a hacer yo. Y que lo haga y que salgan pibes y pibas a cantar, a recitar, a escribir. Y no solo pibes y pibas, de repente alguien con 70 años que se jubiló siempre le gustó escribir y nunca se animó hasta que escuchó a un barbudo y dijo, coño, pues yo escribo también y lo mío no está tan mal. Yo acabo de escuchar a este tío que tiene un montón de público y dice, y de repente y se anima a hacerlo. Y dice, ahora es mi momento. Ahora que ya no tengo nada que perder, que ya me jubilé, que no tal, porque pasa otra cosa. La creatividad de la gente también se ve condicionada y se ve coartada por la presión social. ¿Cuántas grandes cantantes, cuántos grandes músicos no se han dado a conocer nunca por miedo, por temor, por complejos, por el qué dirán, por la presión social, por la propia familia? Y ha sido gente realmente son talentos que hubieran impactado al mundo. Yo conozco así, en Canarias, así, de artistas que de darse a conocer fuera, vamos, la habrían partido. Pasa que aquí también tenemos nuestra idiosincrasia y el sistema mental del colonialismo en Canarias siempre ha provocado que lo propio lo desmerezcamos y que se pague mucho dinero para atraer artistas de fuera y los locales seamos los que llenemos los huecos con miserias, ¿no? Escatimándonos. Venga, sí, sí, te pago tanto, tú te puedes venir. Digo, coño, vale, sí. Pero luego hay gente que dice, coño, pero si lo que tú haces no tiene menos, no es menos que eso que trajo esa persona que viene de no sé dónde y le están pagando estancia, hotel, un caché. Digo, si nosotros hubiéramos desde el principio pedido ese caché, probablemente nunca habríamos tocado en directo. Pero quizás el hecho de que al final la gente lo demandara, hubiéramos conseguido que nos posicionarnos en otro nivel profesional, que ha a costado ver, eso muchísimo. lo que estás diciendo no pasa solo aquí, ¿eh? No, no, claro, claro. Eso No, es pero aquí y en la China. sí, pero yo fíjate que sí Es que he así visto, donde sea, he en todos los países siempre hay un rollo de, los famosos se les paga y a los no famosos locales, y da igual donde sea, te estoy hablando de cualquier país, de cualquier lugar en el mundo, los que pues como que se les hace un favor. Y bueno, le pagamos
una pequeña, bueno, como algo ahí le damos como, y le estamos haciendo un favor, ¿no? Para, es la mentalidad, pero eso es en todo el mundo, te lo digo. Además, Absolutamente. tú que has vivido fuera, Mm, tú lo sabes, o sea, estoy de acuerdo. no es porque estemos en Canarias, No, es porque es humano, digamos que es un factor humano. es una mentalidad mundial. Exacto. Y ha sido así toda la vida. Y no se va a cambiar. No, No creo que lo vayamos a cambiar. o depende, puede que sí, porque han cambiado las cosas, ¿eh? Pero han ido cambiando. Pero, y gracias al trabajo de la gente, no han cambiado porque se han cambiado, porque hay gente que ha perseverado, que le ha dado igual, que no se le reconozca, que han querido seguir grabando en sus Ah, casas sí, sin bueno, que. sí, claro, Y claro. a lo que voy, pero sí, esto sí es un fenómeno que tiene que ver con la. A ver, hay otros lugares del planeta donde se va a producir lo mismo, porque al final, cuando tú reproduces unas condiciones determinadas, si las reproduces aquí con ratones de color blanco y las reproduces ahí con ratones de color gris, esas mismas condiciones van a generar los mismos resultados. Entonces, las condiciones que hemos tenido aquí, si las llevas a Nueva Caledonia o yo qué sé, o a Hawái o a cualquier archipiélago, pues vas a tener el mismo resultado. Pero ¿por qué Puerto Rico ha sido una isla exportadora de música internacional y Canarias no? ¿Por qué Cuba, con todas sus circunstancias? Canarias ha sido como ha sido más el sitio donde han venido, bueno, no tanto ahora, pero durante mucho tiempo venían aquí a ver si pegaba aquí y entonces lo lanzaban fuera. Pero lo que venía de fuera, o sea, música, reggaetón, cosas de estas, lo trajeron primero a Canarias, como pegó muy bien aquí, lo exportaron a la Vale, pero península entonces y no después eran tan famosos. Si esto lo estaban utilizando para probar, esa gente, digamos que estaban empezando a darse a conocer. exactamente, pero Pero ¿y por qué utilizaron no se hacía con los Canarias de como aquí? un laboratorio de prueba. Pero ¿y por qué no usar? Pero bueno, después estuvieron las Canarias que se unieron a ese tren Sí, bueno, y antes de y Canarias estuvieron hicieron. Unión Lírica. ¿Te acuerdas de Unión Lírica? No pares, no tanto de bailar, no pares. ¿No te acuerdas de Unión Lírica? Eran un grupo, tres muchachos en los 90. Eran una chica No, rubia y dos muchachos. Sí, yo qué sé, ay, no aquí me habían acuerdo. grupos. Bueno, Bueno, habían grupos urbanos que tal. Yo a lo que voy, para que me entiendas por dónde voy, porque no es por ponernos a nosotros losas y condicionamientos que no existen, sino el hecho que yo veo es que el apoyo institucional y el apoyo a la cultura marca la diferencia. Una isla como Cuba, que ha sufrido un embargo de más de medio siglo, que evidentemente no es el país con mayores posibilidades tecnológicas y de exportación del mundo, todo lo contrario, sin embargo ha exportado música de manera continuada. Jamaica, con un PIB que es ahora menos, pero fue, vamos, de los países de Latinoamérica o el Caribe, no solo con un PIB más bajo, sino con un índice de violencia y criminalidad más alto. Estamos hablando que hubo un momento en Jamaica que morían más personas por armas de fuego que en la guerra de Irak, para que me entiendan. Entonces, ¿por qué esa gente sí? Si viviendo en la pobreza, siendo una población mayoritariamente pobre, siendo una sociedad mayoritariamente represora, donde se vivieron episodios de guerra civil latente. ¿Por qué? Pues por una cosa concreta, y es que para tú hacerte famoso y que se te dé a conocer en el mundo y que nosotros desde aquí los reconozcamos, vamos a traer a ese que es famoso, esa persona tuvo que ser reconocida primero en su ámbito. Es decir, a los artistas colombianos, a los artistas mexicanos, a los artistas que vienen aquí a cantar rancheras y que vienen aquí a cantar salsa, se les reconoció primero. Al igual no en su pueblo, pero en su país. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sin embargo, aquí ha costado muchísimo más. Y es por una cuestión de que siempre hemos mirado, no lo digo yo, o sea, tú lees los textos de Secundino Delgado a finales del siglo XIX, o yo qué sé, que el sí, que el libro de. profeta en su tierra no. Y es lo que. Depende de cuál sea el panorama que en esa tierra abunde. Y nosotros no lo hemos, creo que el resumen es que no nos lo hemos creído. Si no lo eh, hubiéramos creído, hubiéramos puesto unas condiciones del principio y tarde o temprano alguien habría dicho, coño, es que esta gente hay que pagarles para que triunfen. Ya no ha sido así. Aquí, ¿cuántos estudios de grabación habían en los 90? Aquí estaba Discos Manzana,
y poco más, Sí, bueno. más. Es decir, aquí teníamos una tienda de discos en aquel castillo y poco más, hasta muy entrada la década de los 90. Y, y ha sido así, sin embargo, te ibas a cualquier parranda y habían 40.000 músicos que eran unos máquinas. Pero no, no. Aquí pones una cosa que nos costó mucho y que no acabo de pegar y que nos ha condicionado mucho nuestra historia musical, es el circuito. Porque ¿Qué circuito? claro, el panorama no solo son las artistas, Pregunto, el, ¿cuál? que- ¿Cuál? el circuito del motor en a todo, que no, El circuito imaginario porque no existe. claro, no teníamos locales, no teníamos prensa musical, no teníamos, o la poca que había era muy limitada, no teníamos eso, un circuito de estudios de grabación que yo dijera, coño, me llevo a mi colega, lo meto allí, y de repente un tío que tiene una voz maravillosa, el productor dice, loco, que es lo que pasaba en Jamaica. Jamaica te llega un pibe en trapos, con un pantalón roto y en cholas o descalzo, lo metías en un estudio y a los 2 años era famoso ya, porque tenía talento y había quien decía, ven para acá, toma. Que al igual no le pagaban lo que le tenían que pagar, porque ladrones y aprovechados han habido siempre, pero digamos que existía ese circuito, sobre todo los locales, los lugares donde tocar. Mm, Es que es mm. más, te digo más, Ana, creo que hay diferencia en cómo se enfoca la cultura y el mundo del espectáculo desde Gran Canaria que desde Tenerife. Sí, es verdad. O sea, no es un fenómeno que solo sea de Canarias con respecto al mundo, sino dentro de las propias islas hay un mayor apoyo al sector cultural desde determinadas instituciones que desde otras. Es verdad. Es verdad. Entonces, tiene que Lo ver con la sabemos. mentalidad, Los que vivimos esto lo sabemos. claro. Tiene que ver con la Aquí, mentalidad, por eso te aquí en decía. Tenerife, aquí en Tenerife, sinceramente, solo hay un sitio en el que se puede, uno o dos sitios donde se pueden hacer conciertos. Tres. Ana, ¿cómo vas a traer a Rubén Blades y le vas a poner un limitador de sonido? Bueno, perdona, pero yo tengo entendido que no se lo a los mira, no hablemos. Porque yo he sido testigo de estar en un festival de jazz con limitador de sonido por fuera del auditorio, Sí, ¿vale? exactamente, exactamente. ¿Vale? Y escuchar desde el auditorio lo que estaba pasando en el otro lado, que era el no sé qué festival de Sí. gente, música latina, y ahí no había limitador cerca de la Esta- Plaza de España. Aquí ha Entonces, gobernado una mafia empresarial que o sea, nosotros te digo, en la época esa del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, se empezó a volver a reproducir una especie de ambiente donde tú ibas a una calle en Santa Cruz y sabías que habían 3, 4 locales, que mínimo un concierto había en cada local, que te podías reunir con la gente de tu rollo, que podías ir a un sitio a escuchar la misma música que te gustaba. Eso siempre ha sido ya, anecdótico, porque te viene el hermano de Cerolo y te lo destruye, que es el dueño de todos los locales de la zona. Te viene el otro, no voy a dar apellidos porque todos los conocemos, o sea, no por no darlo, sino porque es que ni te los voy a saber nombrar todos. Esto está lleno de personas que controlan al pueblo a través de ofrecerles una miseria cultural. Y eso es lo que ha generado una muy poca ambición en muchas personas que se han conformado con lo que había. Y tú, yo te digo, escuchas un artista, ahora menos, porque ahora los pibes ya con internet y tal, van a claro. escuchar lo que les apetezca, van a escuchar lo que les apetezca. Y de hecho, hasta ha sido así que hay jóvenes artistas canarios que están triunfando fuera y que son reconocidísimos. Cruz Cafuné se va Sí. qué sé yo, a Centroamérica o a sur de Mira, Europa. yo he sido seguidora de Cruci desde hace muchos años y cuando no era famoso, bueno, cuando era todavía Broke Niño, Ujú. ellos realmente tenían más seguidores fuera, o sea, en México. Ellos viajaban, se les llevaban a México, les llevaban Claro. a... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, Que sí. entonces, esto, Loco Playa lo mismo, o sea, tuvieron como más éxito primero fuera Ujú. y después se les empezó a reconocer aquí. Eso Y siempre ha sido ahora así.
lo de Cruz Cafuné ya es como, pero también porque, pero es que antes de ser Cruz Cafuné solo, cuando era él con los Broke Niños, bueno, con los Sí, con su que eran crew, con su crew, con su grupo. Cruz, sí, tenían unos temazos que yo todavía los Son escucho unos hoy máquinas, y que me son unas encantan, máquinas. o sea, me encantan los temas de, y me encanta, bueno, el primer álbum que sacó Cruz y solo, me lo sé de memoria, el segundo, o sea, yo soy, de hecho he ido a todos los conciertos que ha dado aquí, he podido ir, he tenido la suerte de ser una de las personas que ha podido ir. Eh, yo no sé si volvería a ir después de la última porque eran casi 14.000 personas. Y te digo una cosa, me llegó un momento que yo no aguanto las aglomeraciones, por eso no voy a carnavales. O sea, yo no me siento muy incómoda y me entra, incluso en la Bowie he sentido ese rollo. O sea, cuando me están empujando, tengo que salir porque me falta el aire. O sea, me entra como un ataque de pánico. Mm. Y tuve que irme a la parte de atrás y bueno, al final dije, qué bien, nos fuimos hasta como donde ya no había nadie, fuera, casi al final del recinto ferial, porque me sentí tan agobiada y se le veía mejor ahí. Sí, claro. Se le Ya, veía ya, mejor. ya cuando uno tiene, tiene Yo un... me sentí muy agobiada. Me encantó el concierto, pero preferí el concierto de La Guere porque en el Aguere era como, éramos 500 personas, estaba eso mucho más, era como mucho más familiar. Pero sí, o sea, yo he visto cómo estos chicos, y todo fue a través de internet. Claro, claro. Es Todo que, fue a a ver, través de Cruz internet Cafuné y estudios en casa. son unos máquinas. Estos pibes tienen un talento, tienen una capacidad. Ellos han estudiado por su cuenta de cómo producir, como tal. O sea, se han hecho de cero. Bueno, Son unos... Brucey fue a la guancha y hizo Sí, güey, un efe de sonido, o sea, no, ninguno de ellos no son personas que nos han preparado. Vamos a ver, no es claro, por claro, claro. desmerecerlo de todo. Exacto. Además Son que el... Bruce tiene mucho talento y ya de por sí canta muy bien. Eh, tiene, no sé, a mí me encanta él. O sea, No, 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 no me quería fijar en un solo artista porque todos los que sí, hemos bueno, pero mencionado mira, son... ya que has hablado de alguien al que Exacto. a mí me encanta, pues mira, me Pero pongo de representa, lo que me interesa representar es que esta generación son gente que con todo ese talento y toda esa capacidad han conseguido salir de esa limitación que siempre encontrábamos antes, sí. que la teníamos, porque Cruz Cafuné y otros artistas tan máquinas habían. O sea, yo estaba rodeado de tíos y tías que eran unos fenómenos, que yo los escuchaba y decía, loco, o sea, que son unos máquinas, o sea, que luego te venía música de fuera y no estaba al nivel de que teníamos aquí en muchos aspectos. Entonces, no es que de repente aquí el nivel musical hiciera y triunfara No, y saliera, no. siempre he Es que estado. hubo una posibilidad mayor de encontrar los caras. Luego, eso no quita el trabajo, eso no quita el talento, eso no quita que cada generación tiene sus circunstancias y comparar una generación con otra No, por en supuesto. muchos aspectos es una tontería porque cada uno tiene sus limitaciones. Ellos tienen otras limitaciones y tienen otros condicionantes, y han conocido otras realidades, pero sí que es verdad que el poder sacar la música de manera masiva, de manera sin filtro, sin pasar por esos gestores culturales, por esos técnicos de ayuntamiento, por esos políticos, por esos promotores, por esos empresarios, eso ha permitido que aquí el talento sea reconocido por lo que es, por el talento que es, punto. Y por el trabajo que hay detrás. Antes te podías reventar, podías ser un máquina, que ibas a acabar en la playa, pues eso, cantando con la guitarra y el que te escuchaba decía, loco, es que este tío me encanta. Mira, hay un artista local que se llama Lot Acosta. Si no lo has entrevistado, yo te lo recomiendo. No, no sé. Él es de San Andrés, una de las cunas del reggae aquí. Ok. Lota Costa es un artista que él es de nuestros papás del reggae canario, de los primeros, digamos, que esa generación anterior a la mía empezó a hacer reggae.
él en su época ya estaba, por ejemplo, tactachando, Shadow Eye, Valentín, habían artistas que ya estaban haciendo sus pinitos, produciendo, haciendo tal. Pues yo me acuerdo en el instituto, yo con 16 años, yo lo que escuchaba en mis cascos eran los temas de Lot grabados en plan maqueta. Y yo lo escuchaba como igual que escuchaba a los Mighty Diamonds de Jamaica, ¿no? Pues Lot pasó muchísimo, luego dejó el reggae, se puso a hacer salsa, tiene un disco de salsa publicado en Spotify, es una voz fenomenal, es una voz fenomenal, aparte es un compositor extraordinario. Y luego, hace unos pocos años, Chando, ya él, digamos, llevado de su corazón y de querer precisamente hacer justicia poética, le produjo su primer álbum. Y creo que ha publicado dos y él sigue sacando temas. De hecho, hace poco Abel Cordobés, mi compañero de proyectos, y yo sacamos un tema con él, con Lota Costa. Se llama ¿Quién hizo la ley? Y está en todas las plataformas. Vale, hay dos versiones, además, una bachata, reggae bachata, y otra dub, producida por Macadúa. Y Lot es un fenómeno. Lot es un tío que yo escucho a las grandes voces referentes, yo qué sé, de Argentina, Los Pericos, Non Palidece, de Chile, Gondwana, te puedo hablar de grupos de toda Latinoamérica, de México, hay un montón de grupos de reggae que son conocidos internacionalmente, y Lot podría ser uno de ellos, desde Canarias. Tiene todo para hacerlo, pero él estaba pues buscándose la vida, intentando salir adelante, sus circunstancias, su tal. No hubo nadie que diga, tranquilo, Lot, tú haz música, que yo te pongo lo demás. No te preocupes, haz música. Que eso es lo que pasaba antes para que la gente pudiera salir. Hoy día no hace falta, hoy día te metes en tu ordenador, estudias, trabajas y puedes con un ordenador y un par de plugins y una tarjeta más o menos buena y un micro más o menos bueno, te puedes hacer un disco que suene a primerísimo nivel, que es lo que han hecho estos muchachos que mencionábamos. Y es donde está el mérito de Cruci, de Bejo, de toda esta gente. El mérito de estos pibes es conseguir con pocos medios hacer algo que no tiene nada que envidiar a una producción de Sony, ¿entiendes? Para nada. Mira, dice Melus Méndez, muy buena canción, ¿quién hizo la ley, compi? Sí, Melu, que me diga eso Melu me llena de amor porque Melu es una persona que todo lo que sale por su boca, quería decir compañera, compañera, espera, perdona, que soy malo escribiendo. No hace Eh, falta. No se va bueno, a ver, al final todo lo que se escriba se va. sí, O sea, vale. Bueno, pues si me estás escuchando, Melu es una activista, es una persona excelente, que siempre me ha apoyado y siempre me ha demostrado su cariño. Y ella todo lo que habla por la boca es verdad. Y eso, fíjate tú, que eso sí lo tenemos aquí en Canarias. Yo cuando viajaba, yo estuve en Venezuela de gira con artistas allí y, y cuando estuve allí, yo veía que yo sentía algo en el público que me recordaba a nuestro público. Y es que la gente vive las canciones. El otro día hubo un festival de reggae y vinieron unos artistas de fuera, y uno de ellos, que es el señor Wilson, que es otro máquina, también amigo y admirado mío, dijo, es que ustedes aquí no tienen nada que ver con el público de allá de la península, ustedes aquí son súper tal, sí. Y es verdad, el hecho de que tú cantes y la gente esté vibrando, bailando, entendiendo, que te bajes y te diga, oye, esa canción, esa letra, qué guapa esa frase, eso es algo muy nuestro y tiene que ver con la cultura latina en general, pero es de admirar. Y eso, artista que viene a Canarias, lo siente y lo nota, que aquí realmente apreciamos la música, la bailamos, todavía la disfrutamos, la escuchamos, y eso es algo que también hay que, no todo va a ser malo, es decir, aquí tenemos muchas cosas que tenemos que reconocer que son maravillosas. muy buena, Mm, sí, sí. mm. Mira, ya llevamos más de una hora hablando, así que vamos a ir. Ah, mira, dice, la lucha siempre con música. Ujú. Totalmente, totalmente. Si no hay música, Bueno, es digamos, que, a ver, la música es, yo siempre lo digo, es como sanadora, es mágica, es algo que no se puede comparar con nada, nada. O sea, ¿qué sería nuestra vida sin música? la música es un paraguas ante la lluvia, bajo la lluvia, la música es un escudo bajo las flechas, la música es una lanza
ante el enemigo más atroz, la música es el puente con el que saltar el vacío, es decir, la música al final es una proyección del alma humana. Pero igual que la Puede ser música, un poema. otras, exacto, podría salir un poema de eso. Como otras artes, es decir, todo lo que es la creatividad, a mí no me gusta ni siquiera emplear la palabra arte o artista, solo emplear la palabra creatividad o creativo, creativa. Porque al Creativo. final todas las personas tenemos dentro esa capacidad de crear por eso a mí lo que más me importa a mí es inspirar a la gente, a mí ni que se me reconozca, ni que me, de hecho, he vivido toda mi vida automarginándome en ese sentido por las letras que yo canto, aprovechando lo que dice la compañera Melu. Nosotros también nos hemos puesto piedras, porque nosotros no hemos cantado lo que se supone que debíamos cantar, hemos cantado lo que teníamos que cantar, lo que nuestra conciencia, nuestra moral y nuestra ética nos ha pedido que cantemos. Y eso aquí ha sido siempre censurado. No vetándote, porque ya no vas a estar en las radios, no vas a estar en las teles, no vas a estar en los medios locales, que tampoco hace falta mucho para que te veten. O sea, ya directamente si no estás en el mundito, te digo, ahora menos porque hay más medios, hay más gente que están haciendo cosas, pero hasta hace unos años tenías que estar un poco metido en el rollo, como pasa aquí con todo, de los amiguetes, de que te conozca este, que tal, para que te proyecten. Pero también el hecho de que nuestra música tuviera un mensaje muy concreto, un mensaje de rebeldía y un mensaje de conciencia directo, sin tapujos, sin grandes artificios, diciendo las cosas como son, eso nos ha excluido y soy consciente, entonces tampoco me voy a quejar. Es decir, yo soy el que he puesto las palabras en mi boca. Y esas palabras incomodan o hay gente que consideran que son subversivas o directamente dañinas para su status quo y lógicamente somos conscientes de que no nos van a llamar a tocar según dónde. Luego, aparte de que también esta sociedad tan pequeña, pues al final también hay mucho critiqueo, hay mucho prejuicio, la gente escucha a un cantante o un artista, ah, sí, ya, al igual en vez de reconocértelo te van a hacer la crítica primero, ¿no? Y luego van a decir, hasta que lo ven y lo conocen, coño, pues no era tan chulo como yo pensaba, que yo pensaba que era un chulito, ¿entiendes? Porque al final también nos llevamos mucho de eso, y eso sí es verdad que pasa en todos los pueblos chicos, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Al final tendemos a despreciar lo que tenemos al lado y admirar lo que nos viene de fuera. Pero te digo, nosotras, yo para mí, hablo por mí ya, la música ha sido un canal de expresión y de movilización. O sea, que Melu me diga, yo, tu tema Canarias no se vende, o tu tema dinero, o tu tema del gofio, o tu tema, lo escucho todos los días con mi marido, o se lo pongo a mis hijas, o se lo pongo, como tengo amigos, yo, mucha de mi música, realmente hoy por hoy, quienes más la disfrutan son los hijos e hijas de mis amistades. Yo me doy por pagado. No necesito ir a tocar a ningún sitio. Ya también ya tenemos una edad y también tenemos las vidas encaminadas, Una edad, pero como que una bueno, edad. quiero decirte que ya no es que pensamos las cosas, es decir, que ya no te vas a lanzar una aventura eh, sin paracaídas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo me puedo ir a viajar al mundo, Hay límites, perdóname. No hay bueno, es límites. verdad. No te pongas límites por el tema de la edad, porque, a ver, estás hablando con una persona que tiene bastante más edad que tú. Y yo sigo siendo una principiante y sigo sintiendo que todos los días es un día, o sea, todos los días como que estoy empezando, ¿no? O sea que, así que no. Y Pero tengo un es amigo, por tu actitud concreta. sí, sí, porque siempre he sido así. Claro, Siempre me he eso es sentido inspirador. o sea, Claro. o sea, no quiero decirlo así. Siempre me he sentido que, siempre he sentido que estoy empezando. Tengo un amigo que se llama Luis Almeida, que es cantautor. ¿Lo conozco? ¿Lo conoce? Sí, Bueno, pues Luis Almeida, con 60 años, empezó. sí, 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 sí. Empezó. O sea, ahora tiene 75, lleva 15 años de trayectoria. Mm. ¿Tú tienes Eh, alguna pasión, Ana? ¿Tú tienes alguna pasión artística? yo soy cantante. Tú eres cantante, pero te has dedicado a cantar por ahí siempre de Es mi manera profesión. profesional. ¿Él? Es mi profesión. Ah, tú eres Me- profe de canto, eres profe o de sea, canto. que no lo sepas. O sea, yo soy músico, es decir, yo soy cantante
de jazz de muchos años. O Es sea, que no yo soy, seguramente te haya escuchado, te haya visto, pero no lo tenía presente ahora no, mismo, sinceramente. sí, sí. Bueno, luego hablamos por WhatsApp y te puedo mandar mi música. O sea, Claro. he publicado 3 discos. Ahora en diciembre vamos a grabar el cuarto con mi trío. Canto con grandes gigantes del jazz aquí. Y soy profe de música, o sea, De mentira, canto. profe de canto también. Y nueva, o sea, he empezado este año a dar clase de profe de canto como profe. Mm. Entonces, por eso te digo que nunca es tarde, o sea, la edad no limita, no, no. No, no, ni mucho menos. No, no, o sea, no, no quiero decir Siempre que puedes la. hacer algo nuevo, siempre puedes meterte en Total, algo nuevo. total, total. Este hombre que te digo es alumno mío de canto, Ujú, Luis Almeida, y amigo mío desde el año 2002, 2002, 2003, o yo qué sé, por ahí lo conocí. ujú, O quizás un poquito más tarde. Vamos, yo lo conocí cuando había como un sitio que se llamaba Café, no solo Café y Vino, o Café y Vino, bueno, un sitio donde hacían unos micros abiertos. Y te estoy hablando de, pues eso, de hace 1000 años, o sea, un montón de años. mm, Y él, es cuando él había publicado su primer disco con sus canciones, tal. Eh, Se metió en clases con mi guitarrista Eliseo Lloreda, que es un grande del jazz. Lleva 15 años dando clases y ahora lo oyes tocando la guitarra, dice, qué maravilla. Y tiene 75 años y ha montado un grupo, un mm, espectáculo, o sea, es un tipo que dices tú, qué ejemplo, ¿no? Empezó con 60 años a ujú. hacer algo que dices tú, la gente con 60 años normalmente dice desde el final, ya, No, pero ojo, es una edad liberadora, es decir, exactamente. hasta los 30, digamos que eras aventurero, ¿no? Pues, a ver, evidentemente, esto es una norma, una regla que estoy poniendo yo estúpida porque hay infinitas excepciones, pero en general, la juventud más verde, digamos, que es esa posadolescencia, los primeros años de juventud, es donde al igual te sale un proyecto que está cogido por pelos y tú dices, me voy, te lo dejo todo y me voy, a eso me refiero, ¿no? En esta edad que yo tengo 44 años, tampoco es que sea joven ni tampoco es que sea viejo, es decir, estoy ahí, digamos que, y tampoco soy una persona que me considere yo experto en nada, ni tampoco creo que sea un inocente de nada, es decir, estoy ahí a medio fraguar. Y sí creo que ahora me resultaría más difícil lanzarme a según qué aventura. Ojo, a partir de los 60 empezamos otra vez a darnos, nos empieza otra vez a dar bastante igual todo, porque ya has vivido tu vida y dices, lo que me queda es el disfrute, lo que pueda disfrutar y los 20 30 años que me quede de vida saludable, pues voy a hacer lo que me gusta, pero no todo el mundo es valiente porque nos condiciona mucho nuestra propia historia. Es decir, alguien que ha sido aventurero toda su vida, con 70 se va a ir a hacer el Everest, pero yo bueno, sí, no, Depende, yo conozco, depende conozco, de conozco, la aventura. conozco gente de ese tipo, ¿no? Que dice, pues, muchacho, ¿dónde se fue? No, me subí los 4 picos más altos con 65 años, un señor que está como un toro. Sí, 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 sí. Que Bueno, ese a no lo es el que, tipo de aventura que yo haría, pero yo te puedo decir que sí, que hay cosas que yo todavía quiero hacer claro, y no las he hecho, pero también me gustaría, pero no en ese. Yo, primero que tengo un terror a las alturas, que a por mí eso no me cuando dije ver ese te abrieron los ojos. sí, es como, no, eso es la antiaventura para mí, eso es como terrorífico, ¿no? Pero sí. A ver, el tema es que no nos pongamos límites nunca Mm, por tener una edad. 44 eres estoy de un acuerdo, niño. estoy de Perdóname, acuerdo. pero eres un niño, tienes todavía un montón vamos, que va, que va, que va. Me encantaría tener 44 horas, o sea, te lo digo. Pero bueno, me siento muy bien así como estoy, Claro, pero cada tiene su jugo y tiene sí, su cosa no, buena. pero que sí, que ya te digo que estoy empezando de nuevo en otra parte de lo que es la profesión de cantante Ujú, ahora, ujú. con,
Así que, y nada, y que me encanta y estoy Mm. disfrutando Yo de seguro, esto. seguro, Ana, que te he visto mil y una veces porque me eres muy familiar. O sea, Sí, 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 te tengo como si te conociera, vamos, personalmente, que seguro que hemos coincidido muchas veces. Pero, posible. pero no te hacían eso. Yo soy un despistado tremendo, o sea, yo soy el típico A ver, que quedó mal todo porque. esto empezó, todo esto de hacer las entrevistas empezó un poquito porque estuve como un poco separada de lo que era el ambiente musical de aquí. Ujú, Durante unos 10 años pues me dediqué a trabajar en hoteles y poco más, mm, ¿sabes? Y estaba como muy desvinculada y hace un par de años, bueno, más de un par de años, empecé otra vez a ir a las jams, a ir a la mm, Bowie, a ir al mm, Tintín, a las jams del Tintín y tal. Y me di cuenta que había un montón de músicos que yo no, que yo decía, ¿quiénes son estos, no? Estos, los jóvenes, ¿no? No los conozco. Y claro, en una jam session no hay sitio para hablar, o sea, o te vas fuera y a mí me encanta conocer a la gente. Entonces fue un poquito por ahí. mm, Eh, Empecé pensando, te hablo del año 2024, ¿no? Abril 2024, pensando que iba a entrevistar a 30, 40 personas y que vamos, y ya está. Y de repente, pues ya no sé cuántos son, ¿Cuántas pero llevas ya? más de 200 y Yo, pico. agüita, agüita. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que ahora sí voy a aflojar un poquito. Voy a Bueno. aflojar porque he estado haciendo 3, 4 a la semana, ahora estoy haciendo 2 Mm, y dentro de poco voy a hacer uno y así, y voy a mantenerme porque ya se me hace muy difícil con esta nueva faceta de dar clases, ya me ocupa muchas tardes, me ocupa mm, tiempo. Sí, mm, pero sí me gusta mucho conocer a la gente y escuchar sus claro. historias. Además, Y se nota por la manera en que haces tus entrevistas. Eres una persona que escucha y que se nota que te gusta conocer, que te gusta adentrarte, te gusta. Y eso es fascinante. Y de hecho, te felicito porque estás haciendo esto, porque esto, no, honestamente, lo digo desde el corazón, porque esto es lo que construye circuito, esto es lo que construye cultura, lo que construye movimiento. Que igual que haya personas que les guste cantar, haya personas que les guste entrevistar, que les guste poner el lugar para que se cante, que les guste crear el estudio donde grabar las canciones que se hagan inmortales. Es decir, todo eso, entonces lo que tú haces, y más desde una persona que tiene un potencial creativo tan grande como tienes tú, eh, pues más de admirar todavía y más agradecido porque esto realmente es lo que mueve. Aquí tú no sabes nunca quién va a escuchar una de estos. Los niños míos que me están escuchando, que me estaban escuchando antes, ¿no? Que se conectaron, ellos de repente dicen, coño, mira, Carlos, tal, pues yo, tal, y de repente les inspira a ellos decir, pues, ¿por qué no? Es que eso es a lo que yo me refiero. Si tú eres una persona que estás aquí y eres natural, eres una persona más del montón, que estás haciendo algo y en eso que tú haces consigues destacar o emocionar, que viene a ser lo mismo. Al final, el éxito para mí es el conseguir emocionar a las personas para que sientan esa emoción que tú quieres transmitir. Si tú consigues eso, yo lo que quiero, bueno, de hecho, ya creo que lo estoy consiguiendo, es tener documentado la historia de los artistas mm, canarios, sobre todo, pero bueno, tengo de todo, de todo. Tengo cubanos, he entrevistado a gente súper famosa y gente ujú, que no lo conoce casi nadie, gente que está empezando, pero artistas, músicos, y tener eso, como estas entrevistas bueno, que yo he visto que incluso la gente entra 2 años después y ve la entrevista claro, de Planito y claro, te claro. da un comentario y dice, chacho, baja hasta allá abajo y viste esto. O sea, wow, ¿sabes? Sí, Me sí, encanta. sí, sí. Y es como, y claro, yo tengo el privilegio encima de tener esta horita con ustedes y de charlar con ustedes y conocerles y me encanta. El privilegio es nuestro también, que tú estés Bueno, ahí, Ana, haciendo esto y que lo estés potenciando y lo estés haciendo. Solo con que lo estés llevando a cabo, eh, realmente estás abriendo una ventana para que muchas de nosotras podamos expresarnos y podamos
realmente sentirnos reconocidas de alguna manera, ¿sabes? Que haya alguien que tiene interés en saber cómo empezó, en saber qué te influenció. Eso para el ego de cualquier artista, de cualquier creativo, no hablando de un ego como se entiende negativo, sino para ese fuego que te hace, coño, pues voy a hacer otra cosa, o me voy a... eso es cuando hablo de ego, ¿no? Del el reconocimiento, cuando alguien te reconoce. Eso es muy, muy, muy importante. Y lo dan las personas que hacen cosas como la que estás haciendo tú. Alguien que te escribe para hacerte un artículo. Alguien que después de un concierto te espera y te dice, por favor, dime cómo encontrar ese tema. O te, mira mi hijo y te canta, Gofio, alimento natural. El niño de 7 años dice, ya está. Entonces, pues eso. Hay que seguir y haciéndolo con amor y con cariño. Y por supuesto que es tan importante dar voz a las personas que están detrás del arte, como que esas personas puedan poner su voz a través del arte. Otro poema más. Bueno, eh, muchísimas gracias por este ratito. Ya llevamos casi 1 hora y media que se nos ha ido. En el despidiéndonos, dice, es una maravilla, Gofio, dice Melus Méndez. Bueno, Ese pues es nada, uno de los himnos que compuse, no lo hice yo solo, ¿eh? Ese tema lo compuse con un máquina que hubiera sido uno de los grandes artistas del reggae canario que se llama Quinte Segue, José de Segue, que él, pues, como muchos otros, se dedicó a su vida, grabó las canciones que pudo y luego salió de ese tema. Pero él es co-compositor de ese tema conmigo. De hecho, en la original canta él y canto yo. Pasa que como él no siguió cantando por ahí, siempre lo he interpretado yo solo y me lo adjudican a mí, a pero ti. el tema es compartido. Vale, bueno, me has abierto una puerta a un mundo que yo no conocía porque yo de verdad que no, mm, reggae no es el ambiente ni es la música que yo he escuchado y menos el reggae que hay aquí y te lo agradezco porque me Mm. ha hablado de cosas que yo no conocía y me encanta, me encanta. Así que nada, muy agradecida por este ratito. Espero que puedas descansar por lo menos esta noche, Sí, que tengas un buen descanso esta noche. gracias. Y nada, gracias a los que se han unido y nos han escuchado, gracias a los que han comentado. Y nada, sigan a Dada Guanche y síganme a mí y vean las Eso, entrevistas que hay 200 eso. y pico, 200 y pico entrevistas, no, no te sé decir, 230 y algo entrevistas, Imagínate si hay con talento, que hay muchísimas, talento que... muchísimas, súper Claro. interesante, de verdad. Gracias, gracias a ti por todo, por lo que haces y por compartir este ratito también, que ha sido muy agradable y que me ha hecho muy feliz también conocerte más y poder compartir, porque al final lo que interesa es esto, que compartamos conocimiento. Es eso. Tú tienes mucho que ofrecer y mucho que decir y no sé si has pensado en autoentrevistarte o que alguien te entreviste, pero piénsatelo, porque de repente hoy No, con la no, IA te no. puedes poner hasta una cara Hay diferente. entrevistas por ahí. De hecho, Héctor de Blue Note tiene unas entrevistas que hace a artistas y yo fui una de las primeras a las que entrevistó. Hicimos un pequeño mini concierto, Eliseo y yo. Por ahí, si quieres, te mando el enlace. Pero no quiero que me entrevisten. No sé, No. no. Yo creo que siempre cuento algo, en las mismas entrevistas cuento Claro. algo. Es como que ya estarán hartos, los que me siguen estarán hartos de escuchar ya pequeñas anécdotas de aquí y de allá. Entonces, no, no, no. Pero me encanta el hablar con artistas, bueno, tú dices artistas no, pero con músicos, con creadores, me encanta. Exacto, sí, sí, Así sí. que Se nada, nota. lo vamos a dejar aquí. Esto lo publico ahora. Se publicará también en YouTube. Te mandaré tu copia para que tú hagas lo que quieras con ella, que te la descargues, que hagas cortos, lo que quieras, ¿vale? Porque es tu entrevista también. Y nada, y después haré pequeños cortos y los pondré en todas partes. Venga, perfecto. Los compartiré. Yo no sé mucho de redes ya, la verdad que No.
que soy un papa frita para las redes, Perdón. pero bueno, lo que se pueda visibilizar y todo lo que podamos inspirar a través de esta Claro. entrevista, que sea bienvenido y muchísimas gracias de nuevo, Ana, por tu tiempo, por tu cariño y por todo el interés que demuestras. Chao. Besos. Un beso grande, chao.